Esperanza, sufrimiento y oración. Tendremos una lectura en Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Desde luego, en los tiempos en los que estamos viviendo, donde hay tanta gente que está sufriendo, posiblemente nosotros también en medio de ellos, hemos de encontrar respuestas para nuestra propia conciencia y también para compartir y dar ánimo a los demás. Es cierto que estamos intentando animar a otras personas, llevándoles ilusión y esperanza, sin apenas obtener buenos resultados. Nos gustaría ver más respuesta, ¿verdad? Continuamente, cuando hablamos con personas, muchas veces su actitud es de derrota, de respuestas negativas, como aquel bebé, y yo tengo ahí 2 nietos y uno de ellos está en la fase esa de que a todo le dice que no, le pides cualquier cosa y dices no, pues igualmente pasa con muchas personas. Están en una actitud negativa y no quieren ni siquiera tener esperanza. Hoy hemos de reivindicar más que nunca el amor como la única alternativa que puede transformar la vida de las personas. Hay 3 pasajes claves, hay muchos en la Escritura que nos hablan del amor, pero hay 3 pasajes claves que describen el concepto general del amor. Uno de ellos lo encontramos en Juan, en el capítulo de Juan, capítulo 1, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Nos habla, no vamos a entrar en detalle, pero este pasaje nos habla del amor teológico, es decir, nos habla de ese amor manifestado, que es el amor de Dios, y cómo se impregna el amor de Dios en nuestras propias vidas. Nos dice en este capítulo, menciono solamente algún pasaje, si queréis no hace falta ni buscarlo. Nos dice que el amor viene de Dios, versículo 7. Que el que no ama no ha conocido a Dios, versículo 8. Nos dice que el amor consiste en que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados, versículo 10. Y en el versículo 16 nos dice, porque Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es tremendo. Ese es el amor teológico, es el amor que viene de parte de Dios. El amor de Dios es como una explosión que salpica todos los rincones, que afecta, con su carácter, afecta al ser humano y salpica nuestras vidas. Y por eso estamos aquí estamos aquí los que estamos físicamente y aquellos que nos estáis escuchando o viendo. Dice el versículo 18 que en el amor, ese amor de Dios, no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Hoy en día que tantas personas tienen miedos, y ojalá que no seas tú uno de ellos, pero tantas personas que tienen temores, ojalá descubran ese amor teológico, ese amor de parte de Dios, que echará fuera todo temor. Y no estoy hablando de ser imprudentes ni nada por el estilo, sino de conocer el amor de Dios. Hay otro tipo de amor que vendría a ser la esencia del amor, que la encontramos en 1 Corintios 13, un capítulo muy conocido por los cristianos, capítulo 13 de 1 Corintios. Allí Pablo hace una descripción increíblemente detallada de algunas características del amor, ¿verdad? De cómo es el amor genuino. Es paciente, es benigno, no es envidioso, no es jactancioso, no es egoísta, todo lo disculpa, todo lo cree, dice el texto. Pero es curioso porque podemos ser ignorantes del amor
podremos ser tontos, estaremos distraídos o estaremos deprimidos, estaremos ofuscados, pero todos entendemos algo de lo que es el amor. Tenemos una conciencia, aunque sea por ausencia, sabemos lo que es el amor. Pablo en ese pasaje lo describe muy bien. Pero vamos a centrarnos en el amor, un amor práctico. Por eso antes he mencionado el texto de Romanos 12 y lo vamos a leer ahora. Romanos capítulo 12. El amor, el aspecto práctico del amor, que nos llevará precisamente a considerar estos aspectos de esperanza, sufrimiento y oración que luego detallaremos un poquito más. Este otro pasaje que Pablo nos escribe nos enfoca hacia la práctica, en qué consiste ese amor práctico. Leo así en Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Enfatiza todos los hombres, no importa que sean creyentes o no creyentes. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este pasaje Pablo lleva a lo cotidiano, a lo diario, a lo terrenal, esta clase de amor que hemos visto antes, amor teológico, amor en la esencia, el concepto del amor, lo lleva a un terreno de relaciones personales, práctico, muy práctico. En ese ambiente es donde tú y yo estamos y podemos obtener respuesta a las preguntas de la gente. Quiero quedarme con este versículo, el versículo 12. Que de alguna manera resume toda esa práctica de amor que podemos desarrollar y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Gozosos, dice el versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Tres conceptos. Vamos a ver algo acerca de esto. Alegraos en la esperanza, o versículo 12, gozosos en la esperanza. Alegraos, gozaos. Esta una cosa es estar contento, que hay días que estamos más o menos contentos, ¿verdad? Y otra cosa es ser feliz. Le estaba diciendo a mi esposa Marina, ahora que tenemos estos días a los nietos, es uno de los momentos, perdóname que comparta esto tan personal, menos mal que no me están escuchando, pero cuando se me arremolinan los dos, uno a cada lado en el sofá, digo, este es el momento más feliz que en estos momentos estoy experimentando.
Los tienes ahí, ¿no? Hay momentos en la vida, momentos que son nada, segundos, quizá minutos, y dices, esto es la felicidad, casi, casi. Pero una cosa es reír, que tenemos muchos motivos para reír también, y a veces a través de una película, o yo que sé, de un chiste, y otra es estar alegre, estar gozoso. Cuando miramos alrededor nuestro vemos rostros tristes, ahora con las mascarillas menos, pero sabemos lo que hay detrás de las mascarillas. Hay rostros tristes, preocupados, con toda razón, personas sin alegría, o con mucha alegría festiva, pero basada en lo temporal, basada solamente quizá en música o en adicciones o simplemente en humor. Hay personas que no sonríen nunca. Las podemos ver, las conocemos, seguramente las conoces tú. Hay personas que eso del gozo no lo entienden. Lógicamente esta palabra, que es una palabra que usamos mucho en las Escrituras o la leemos en las Escrituras, es una palabra que suena extraña a nuestra sociedad, el gozo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hemos de estar alegres? ¿Por qué dice Pablo gozosos en la esperanza? La base de nuestra alegría no puede ser simplemente un estado de ánimo. Es cierto que compartía Pepe, ¿no? Por ejemplo, que ha estado unos días con molestias o unas semanas con molestias o unos meses en un hombro, ¿no? Y cuando ese dolor desaparece, pues uno se encuentra mejor, ¿eh? Y hasta el ánimo está mejor todavía. Pero no podemos basar nuestro gozo, nuestra alegría por una cuestión simplemente de salud. Ni tampoco porque, no sé, no tengamos deudas o porque a lo mejor, no sé, si nos gusta el deporte, pues que nuestro equipo preferido gane, ¿no? ¿Por qué cosas nos tenemos que alegrar? ¿Por qué cosas nos tenemos que gozar? Para Pablo, la esperanza de poder expresar el gozo, este es uno de los ejes principales. ¿Os acordáis en 1 Corintios capítulo 13, donde al final de ese texto que he leído antes, habla que hay tres cosas que son importantes? Es la fe, la esperanza y el amor. Luego dice que el amor es lo más, pero incluye la esperanza. Lo repite una y otra vez en sus escritos. La esperanza es el punto de referencia del cristiano. La esperanza. En una sociedad desorientada, en una sociedad perdida, confundida, sin futuro muchas veces político ni económico, ni siquiera ecológico, en una sociedad así, lo que necesita precisamente es descubrir que hay una esperanza. Nuestra esperanza es ver la manifestación de Jesucristo, la manifestación plena del reino de Dios, la liberación del poder, de la influencia del pecado en este mundo. Esa la derrota final, incluso y definitiva, de Satanás. Por lo tanto, qué importante es dónde está puesta nuestra esperanza. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Jesús decía que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Así que la primera cuestión en esta hora es preguntarnos dónde está puesta realmente nuestra esperanza. Apenas hacía 20 años que el Señor Jesús había ascendido a los cielos y Pablo, habían pasado unos 20 años, y Pablo les exhorta a los cristianos, y en este caso a los romanos, a que estén alegres, gozosos en la esperanza. Esperando, ¿qué? La manifestación del Hijo de Dios. Ya habían pasado 20 años y no sabían, como nosotros, no sabemos cuándo será el día ni la hora. ¿Acaso el paso del tiempo hasta que no se manifieste el Señor Jesús en toda su grandeza, acaso vamos a dejar de tener esperanza? Pablo escribe a los Efesios y nos describe
a nosotros. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, que estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice el texto: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos antes, ¿verdad? Así es el resto de nuestros conciudadanos. Esta es la realidad de nuestros familiares, de nuestros vecinos. Están sin Cristo y sin esperanza. Están sin Dios. ¿Cómo pueden tener una perspectiva de la vida ajustada a los planes de Dios si no tienen esa esperanza? ¿Cómo pueden estar gozosos, verdad? El apóstol Pedro refuerza el valor de una esperanza viva basada en una herencia. Hace unas semanas estuvimos estudiando mucho la epístola primera de Pedro, ¿no? Y nos hablaba de una herencia reservada en el cielo, una herencia que es indestructible, una herencia incontaminada, inmarchitable, todo lo contrario de lo que el hombre hoy, por desgracia, confiábamos antes nosotros y actualmente confía esta sociedad. Dice primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Nos hizo renacer para una esperanza viva, gozosos en la esperanza, gozaos en la esperanza, alegraos en la esperanza. El propio Pablo, también en Romanos, capítulo 8, versículos 22 al 25, nos pone claramente los objetivos para nuestra vida. Dice el texto: porque sabemos que toda la creación gime a una, se duele, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. O sea, estamos ahí esperando, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que nuestra esperanza tiene unos objetivos, unas metas tremendas, esperando la liberación total. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Cuando Patricia antes estaba orando: Señor, aunque no te veo, yo creo en ti. Esa es nuestra esperanza. La esperanza que se ve no es esperanza, pero nuestra esperanza está puesta en Cristo. Sigue diciendo el texto: porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si lo estás viendo ya, ¿para qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué pasaje tan tremendo? Una expectativa permanente que el cristiano tiene, que puede experimentar de la manifestación del poder de Dios. Estamos ahí esperando esa manifestación del poder de Dios en toda su magnitud. Por eso dice: gozaos en la esperanza. Gozaos de una redención completa, cuando resucitemos, cuando pasemos de manera definitiva a estar siempre con Dios. Pero también el pasaje de Romanos 12:12, es fácil de recordar, ¿verdad? 12:12, Romanos 12:12, lo podemos memorizar incluso. Nos habla también de sufridos en la tribulación. Entramos ahora en otro terreno. Sufridos en la tribulación. Nos está hablando de paciencia. Parece un poco el otro extremo de lo que estábamos viendo ahora. O sea, antes gozosos, ¿no?, en la esperanza, en lo que va a venir, pero por otro lado nos habla de otra realidad, el sufrimiento. Como si fuera el extremo de un péndulo, ¿no?
Por un lado nos exhorta Pablo a estar alegres y por otro lado nos recuerda la realidad, el sufrimiento. El sufrimiento es una realidad que no podemos obviar, que la conocemos de cerca, quizá en nuestras propias carnes. Ahora, hablemos simplemente de dos tipos de sufrimiento. Hay aquel sufrimiento que puede venir por causa de la fe, es decir, por ser rechazado o rechazada a causa de nuestro testimonio, como sabemos que quizá lo hemos experimentado en un momento u otro y nos da rabia, ¿no? No nos gusta. Y sobre todo, especialmente pensando en aquellos hermanos que están en países donde su testimonio no puede ser público porque peligra incluso sus vidas. Pero también está el sufrimiento pues por causa del dolor, por causa de enfermedades, o el sufrimiento por la cuestión económica, que la tenemos bien palpable, o sufrimiento por un sufrimiento moral. Muchas veces en las relaciones personales hay ataques y nuestras emociones son dañadas. Por aquel entonces, cuando Pablo escribe este pasaje, o escribe a los romanos, todavía no se había iniciado las persecuciones en Roma, aunque ya con el emperador Claudio había habido una expulsión de judíos, y muchos regresaron tras su muerte y empezaban a darse hostilidades hacia los primeros cristianos. Al principio Nerón, que fue el sucesor, los toleró bien, pero ya conocemos algo de la historia, ¿no? Los cristianos empezaron a vivir la hostilidad de un mundo donde sus valores éticos de fe estaban completamente al otro extremo de lo que había en el ambiente de Roma. Cuando hablamos de la iglesia perseguida, quizá también estamos rebajando un poco la importancia de los retos que tenemos nosotros. No estamos viviendo la experiencia de los cristianos como en Roma. Y nosotros que estamos viviendo en un país donde hay tolerancia, donde no hay actualmente ninguna persecución tal cual, pero cuando alguien, sea un joven o sea un adulto, tiene que defender su fe, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea con familiares, cuando no podemos en nuestra empresa donde trabajemos, no podemos ni debemos engañar, y cuando demostramos que la fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio es un valor, pues todo eso nos lleva a ser expuestos también a otra clase de sufrimiento, de ser rechazados. Pero el sufrimiento en general, sufrimiento tiene muchas caras, muchas formas. Por lo tanto, ¿cómo combatir? Cuando está diciendo alegraos en la esperanza, gozaos en la esperanza y sufridos en el sufrimiento, en la tribulación. Cuando está diciendo esto Pablo, nos preguntamos cómo combatir el sufrimiento cuando no puedes evitarlo. Cuando el sufrimiento viene por causa tuya, bueno, mira a hacer los cambios. Pero cuando te viene el sufrimiento y tú no lo puedes evitar, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo puedes evitarlo? La respuesta que da Pablo es paciencia. Paciencia. Lo que no tenemos, sobre todo lo experimentamos con los niños, ¿no? Qué poca paciencia tienen, decimos, ¿no? Lo quieren todo ya y al momento, pero la paciencia es la respuesta. Paciencia en el sufrimiento. Paciencia en el sufrimiento. Forma parte del fruto del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Cuando habla de los diferentes aspectos del fruto, de la presencia del Espíritu Santo, parece ser que la paciencia no es algo espontáneo, no es algo que has nacido con paciencia y ya está. Pero Santiago, que es el otro texto que consideramos, nos vincula la paciencia a una virtud consciente. O sea, me doy cuenta de que yo he de ser paciente. Dice del
capítulo 5, versículos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Son felices los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así que la paciencia, que es algo que nos cuesta a muchos, la paciencia tiene que ver con el mantenerse firme, tiene que ver con la perseverancia, tiene que ver sobre todo con aspectos prácticos como evitando las quejas. No seas quejica, eres un quejica o una quejica, siempre te estás quejando de lo mal que estás pasando y de lo que me... Cuidado, no te quejes tanto, nos está diciendo el Señor, y confía en mí. Ser sufridos en la tribulación, ser pacientes en medio de la adversidad. Es difícil, pero es la exhortación que el Señor nos da, porque en medio del sufrimiento no tenemos otra vía que demostrar esa paciencia. Nos impacientamos cuando nos insultan o desprecian nuestra fe, perdemos la paciencia cuando enfermamos o cuando nuestra economía está por los suelos, que suele estar bastante a menudo, por lo menos para algunos. Hemos de ser pacientes. La tercera cosa, y vamos adelantando, ya falta poquito, constantes en la oración. Constantes en la oración. Perseverad en la oración. De la oración hay mucho que hablar, pero simplemente recordar algún aspecto. La oración es el único camino para expresar a Dios los pensamientos que Él ya conoce, sí, pero es la manera que tenemos de expresar al Señor nuestros pensamientos, nuestros sentimientos más profundos. A Él le podemos explicar todo, aunque Él sabemos que ya conoce nuestro interior. Muchas veces decimos que oramos a Dios y en realidad estamos hablándonos a nosotros mismos. Es un rum rum permanente, rum rum rum. Le estoy dando vueltas a un mismo tema, en lugar de realmente dirigirnos de una manera personal a Dios. Muy cerca, relativamente cerca, de aquí en Matarraña, en la provincia de Teruel, hay rutas preciosas, hay lugares muy bonitos, y hay una de sus rutas de Matarraña, se llama los caminos de oración. Son diferentes pequeñas iglesias románicas, capillas románicas, y se establece una ruta para que uno pueda hacer una excursión y recorrer aquella zona. Es una ilustración, es una buena ilustración. Vamos caminando por la vida, vamos en nuestra ruta personal, pero necesitamos hacer paradas continuamente para orar. Aún más, deberíamos tener un mapa de intercesión. De hecho, aquí en la iglesia tenemos en un rincón, en la pared, le llamamos el rincón de oración, donde ahí estamos compartiendo algunos de los muchos temas que tenemos para interceder y recordarnos algunos de ellos, y también recordar cómo el Señor va respondiendo. Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 18, nos da algunas pistas prácticas de la oración. Nos dice el versículo 13 que cuando estés triste, ora. O sea, no te quedes con la tristeza, ora. No te detengas ante la tristeza ni le des de lado a Dios. O sea, no te quedes triste, ponte a orar. Ahora, si tienes una enfermedad, dice que ante la enfermedad, ¿qué tienes que hacer? Orar también. Ora para ver cómo Dios obra en sanidad y además obra de manera que
que tu propia actitud hacia dependencia de Dios va cambiando. Ante los pecados, cuando hay pecados, ¿qué tienes que hacer? Dice Santiago, ora. ¿Sí? Si has pecado, si has caído, ora. ¿Para qué? Pues para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya restauración y para que puedas disfrutar de la relación con Dios. Cuando hay ofensas, cuando alguien te ofende, confiesa al Señor y ora. No permitas que el rencor arruine tu vida. Tantas personas que se quedan ahí con el rencor, como un gusano que te va comiendo la manzana y se la va comiendo y la va destruyendo y la va pudriendo. No te quedes con el rencor, ora. Ante la sequía, la sequía tanto material como espiritual, te sientes seco y ves que tienes necesidades de todo tipo, de relaciones, de situación, incluso de atender cuestiones prácticas de supervivencia, ora. No esperes que Dios te provea por el hecho de ser un hijo de Dios. Ora. Claro que el Señor está al cuidado tuyo y al cuidado mío. Pero el Señor quiere que vayamos a Él, que oremos, que hablemos con Él. Como buen Padre, quiere que vayamos a Él y que de verdad dependamos de su provisión. Así que, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12. Otra vez. Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mirad, os quiero hablar de estos animalitos. Se dice que los delfines son solidarios. Pocos grupos de animales marinos están tan estrechamente ligados entre sí como lo están los delfines. ¿Os acordáis? Al principio he hablado acerca de algo del amor, ¿no? Y de las tres clases de amor, o no clases, sino aspectos del amor. Y el tercero, que es lo que estamos hablando, es cuestiones prácticas. Bien, los delfines, ellos viven en manadas con una gran cohesión, donde al parecer la vida social para ellos representa una necesidad imperiosa. No son mamíferos solitarios. Siempre se están tocando entre ellos, siempre se están rozando, emiten sonidos que se comunican, necesitan el contacto, como nos está pasando a nosotros. Una de las cosas que más necesitamos en esta iglesia son los abrazos, que nos gusta apechugarnos y abrazarnos y besarnos y todo eso, como me imagino en muchos lugares, ¿no? Pues los delfines también. Ahora, entre las cosas que ocurren entre los delfines, una de ellas que nos sorprende mucho a los humanos es que cuando un delfín está enfermo o está herido y no pueden respirar, ya sabéis que los delfines son mamíferos que necesitan salir a la superficie para coger aire y son estos mamíferos que respiran con oxígeno de arriba. Cuando uno está enfermo o herido, hay una cosa extraordinaria que pasa. Acuden otros dos delfines, se ponen debajo del delfín y lo ayudan a que salga a la superficie para que tome aire. Ese es un trabajo muy duro para estos dos socorristas, ¿no? Que tienen que levantar el cuerpo del que está herido. Mientras están haciendo, también tienen su dificultad, porque es un esfuerzo también para ellos. Ahora, este esfuerzo que para nosotros incluso se ha visto hay cientos de testimonios, ¿no? De personas nadadores que han tenido problemas y ha venido un delfín a socorrerlo, ¿no? Está en el ADN, yo no sé, es una de esas cosas que el Señor sabe perfectamente. Los delfines nos enseñan una gran lección. Necesitamos estar cerca unos de otros para tendernos la mano, para apoyarnos, para que esto que hemos estado considerando esta mañana
de estar gozosos, de tener paciencia, de velar juntos en oración, se den en nuestras vidas. No vivamos aislados. La situación actual nos dice cuidado, protégete, y es cierto, lo tenemos que hacer de todas las maneras, pero tenemos ahora, gracias a Dios, tantos medios para estar conectados, ¿verdad? Como decía al principio, nos sentimos dispersos, pero bien unidos en Cristo. Dice el texto, decía el Señor Jesús en su oración sacerdotal: yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí, Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el amor teológico trasladado al ámbito práctico cotidiano. El amor, si no es práctico, es una triste parodia. Es una palabra muy bonita que no sirve para nada. Practiquemos el verdadero amor, siendo alegres en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, que lo hay, y perseverando en la oración. Que el Señor nos ayude a vivir en esa dimensión de amor, de entrega y de oración. Amén. Permitidme que haga una oración y después me parece que hay una canción, ¿verdad? Señor, gracias, amado Padre, por tu palabra, porque, Señor, nos muestra realmente tus planes. Nos lleva, Señor, a entender que nuestra dependencia de ti es imprescindible y necesaria. Señor, lo sabemos, pero ayúdanos a recordar y a vivir que en ti hay esperanza, porque tus planes magníficos no solamente son para ahora, sino para toda una eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes en medio de las adversidades, de los problemas, de las tribulaciones. Señor, esa paciencia que tantas veces la echamos en falta. Cambia, transforma nuestro carácter, Señor, porque tú, Señor, nos has rescatado, nos has redimido para vivir vidas que se gocen en ti. Gracias, Señor, porque nos levantas cada día con una nueva esperanza. Gracias, Señor, porque podemos hablar contigo y tú nos escuchas. Tú eres también paciente con nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Pedimos, Señor, que tú traigas sanidad también a tu pueblo. Que podamos, Señor, en medio de una situación como la que estamos viviendo, ser luz, sal y traer, Señor, esperanza también a aquellos que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a otros hermanos que a lo mejor están tristes o preocupados. Señor, que en todo momento seamos esas herramientas útiles en tus manos. Y, Señor, como la suegra de Pedro, que estemos dispuestos a volver a servirte, porque tú nos has creado para servirte. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y bendecimos. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?